Hace el día viernes, si mal no estoy, nos sucedió algo curioso. En todos estos años que llevamos como pastores, pues hemos ministrado, orado por personas que están en su lecho de muerte. Bien, pero algo sucedió este viernes que me pareció muy curioso. Nos pidieron que fuéramos a orar por una persona que estaba en cama ya, un anciano de 86 años de edad, con muchos quebrantos y todo. Y con mi esposa fuimos, oramos por él, y había una presencia de Dios muy bonita. Esta persona le entregó su vida a Jesús. Él no podía hablar, pero sabía que nos estaba escuchando, y el Espíritu Santo me atestiguaba que al corazón de que él estaba entendiendo, estaba escuchando y estaba repitiendo la oración de fe. Y oramos por él, como dice la palabra, lo ungimos con aceite. Toda la familia estaba ahí en la habitación, una habitación amplia, y cuando salimos de allí, no había dado, no sé, unos 10, 15 pasos, cuando de una vez nos invitaron otra vez la familia a decir que nos devolviéramos. Y cuando nos devolvimos, en ese momento esa persona estaba a mi juicio, estaba sufriendo un paro en ese momento y falleció. Lo vimos fallecer prácticamente. Y cuando llegamos, que nos pidieron que nos devolvieran, había una, creo yo que era una nieta, no sé, que lo levantaba: abuelo, no te vayas, no te mueras, en fin. Y pues me pareció, me compungió de ver ese quebranto de esa nieta por su abuelo: no te vayas. Entonces, para las personas que de pronto han tenido la muerte o el fallecimiento de un ser querido, alguien muy cercano, pues sabrán de qué les estoy hablando, de que no quieren que ese ser querido parta, se vaya, porque no solamente es el dolor que queda, no solamente es la tristeza, sino que muchas veces lo que queda es una incertidumbre, ¿sí? Esta persona era la que le ponía el ánimo a las fiestas, o esta persona en la familia era la persona más conciliadora, o esta persona era la que nos ayudaba a tomar decisiones en la casa, ¿sí? Entonces muchas veces no solamente queda el dolor, la tristeza, sino también la incertidumbre: ¿qué va a pasar de aquí en adelante? La confusión: ¿qué va a suceder de aquí en adelante? El desconcierto. Entonces le sucedió a un hombre llamado Josué. No falleció un familiar, pero sí falleció su líder espiritual, que era Moisés. Josué era el que le llevaba la maleta a Josué durante todo el ministerio de Moisés. Josué admiraba a Moisés, y cuando Moisés muere, por mandamiento de Dios, porque era el tiempo de Dios que Moisés muriera, ahora Moisés queda. ¿Y aquí qué? Y el pueblo que lideraba a Moisés pues queda en ese, no solamente el dolor, la tristeza, sino también el desconcierto. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Entonces, en Deuteronomio capítulo 34, el versículo 8, la Biblia nos suelta un dato de lo que pasó allí. Dice Deuteronomio 34, 8: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab. ¿Cuánto tiempo lo lloraron? 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Entonces, en la cultura hebrea, el tiempo de luto por alguien, un familiar, alguien muy cercano, era de 30 días. Entonces Dios le dijo al pueblo: no van a marchar, quietos, no los voy a presionar, no los voy a apresurar, tengan su duelo. Acuérdense que ellos eran nómadas, camino a la tierra prometida. Pero cuando falleció Moisés,
Dios entiende el dolor del ser humano. ¿Cuánto les alegra saber eso? Mejor que nadie, Él entiende el dolor nuestro. ¿Estamos de acuerdo? Mejor que nadie. Yo siempre he dicho, a donde no llegan nuestras palabras, para alguien que está pasando un luto, las palabras de Dios sí llegan. Y el vacío que nuestra presencia no puede llenar, la presencia de Dios sí la llena. Alguien diga amén a eso. Entonces dice la Biblia que 30 días se quedaron allí llorando a Moisés. Dios no le va a decir a alguien que está pasando por un dolor tremendo, Dios no le va a decir no llore, tan bobo. No, Dios le va a decir llore, tranquilo. Así nos diseñó Dios. Pero dice la Biblia en ese mismo versículo que leíamos, que dice hasta que se cumplieron los días del luto. Es como si yo dijera, está bien llorar, está bien hacer duelo, pero toda tu vida no puede ser luto. Toda tu vida no puede ser un duelo. ¿Aló? Entonces hay personas que cargan con un luto aquí adentro y viven toda una vida en luto. Porque miran con retrospectiva, miran hacia atrás al pasado y dicen, si yo hubiera hecho, pero no lo hiciste. Si tal cosa no hubiera sucedido, pero sucedió. Aún respecto a la muerte, si mi papá no hubiera muerto, o si mi hija no hubiera fallecido, o si no hubiera tenido esa quiebra económica, o si no hubiera pasado esto, en este tiempo yo estaría. Pero la pregunta es, ¿durante cuánto tiempo más vamos a vivir pensando de esa manera? Entonces tiene que haber un momento, es lo que yo interpreto de parte de Dios para Josué y para el pueblo. Tiene que haber un momento donde Dios nos diga, hey, espere ya. ¿Está bien? ¿Listo? Sí. Algo allá atrás no estuvo bien, algo allá atrás pasó, algo allá atrás te afectó, algo sucedió. Pero es tiempo de que te levantes. ¿Aló? 30 días de luto, de duelo. Josué debió haberse hecho la pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Entonces la pregunta es, ¿qué hacer cuando hemos perdido algo? Cuando quedamos en un desconcierto, cuando quedamos en una incertidumbre y en una confusión, y aquí para adelante, ¿qué hay? Porque yo tenía un plan, dirá alguien, yo tenía un proyecto de vida, pero ahora ese proyecto no queda nada, o queda muy poco, o no lo veo tan claro mi futuro. ¿Qué es lo que debo hacer? Y vamos a basarnos en Josué. ¿Qué fue lo que Josué hizo para levantarse del dolor de una pérdida? Lo primero que Josué hizo y que usted y yo debemos hacer es escuchar la voz de Dios. ¿Escuchar qué? En medio del dolor, si hay algo en lo cual nosotros debemos procurar, debemos perseguir, es escuchar la voz de Dios en medio de ese momento de dolor, de incertidumbre, de desconcierto. En Josué capítulo 1, el verso 1, ojo, el libro se llama Josué. El primer capítulo, el primer versículo, y dice: aconteció después de la muerte de Moisés. O sea, con Moisés no termina todo. Después de que Moisés murió, hubo acontecimientos. ¿Aló? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, que era servidor de Moisés. Entonces ahí Dios aquí le está hablando a Josué. ¿Cuándo le habló? Después de la muerte de Moisés fue que Dios le habló a Josué. Hasta ese momento Dios nunca, la Biblia registra, Dios nunca le había hablado directamente a Josué. Le hablaba era a Moisés.
Pero ya como Moisés murió y ahora el líder es Josué, ahora Dios le está hablando a Josué después de la muerte de Moisés. Y aquí cae una pregunta, simbólicamente hablando. Pregúntele a su vecino: ¿a qué tienes que morir para que puedas escuchar la voz de Dios? Pregúntele eso. ¿A qué tienes que morir para que puedas escuchar la voz de Dios? Y lo primero que Dios le dice a Josué es: mi siervo Moisés ha muerto. Josué hubiera podido decir: ¿es una broma? Pues claro, todos aquí ya lo sabemos, que Moisés ha muerto. Pero en lo que en realidad Dios le quería decir a Josué es: yo sé el dolor que sientes y yo sé lo confundido que estás. Y a continuación, escuche, dentro de lo que Dios le va a hablar a Josué, yo encuentro varias cosas. Lo primero es que encuentro una orden. ¿Una qué? Una orden. En el verso 2, si me regalas el 2, Jazz, dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Diga fuerte esa palabra: levántate. Dígale a alguien cerca, dígale fuerte: levántate. Ahora ustedes solos, que lo escuche la iglesia virtual. Muy bien, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Han pasado 30 días. Ahora Dios va a hablarle a Josué. Y lo primero que Dios le da es una orden. Y la orden que le da es: levántate. Y ese levántate no solamente es levantarse físicamente, sino es: cambia tu actitud. ¿Cambia qué? Tu actitud. Ya deja de llorar por el pasado. Sí, mi siervo Moisés está conmigo, pero tú no estás aquí conmigo todavía. Yo estoy contigo. Así que como yo estoy contigo, Josué. No, qué tristeza. Yo hago de cuenta que no. Así que como yo estoy contigo, Josué, cambie su actitud, hermano. ¿A cuánto nos ha tocado hacer, perdónenme la expresión, de tripas corazón? Cuando Dios nos dice: levántese, papá, hágale para adelante. Pero es que yo me equivoqué, yo le fallé. Sí, pero levántese. Pero es que lo que me hicieron fue injusto. Sí, pero ¿qué? Levántese, hermano. Levántate. Le da primero una orden: levántate. Lo segundo que le da, dentro de todo lo que le dice, le da promesas. Me parece precioso Dios que nos dé promesas, ¿sí o no? O sea, nos da una orden, pero esa orden está acompañada de promesas. No lo vamos a leer, pero yo se las digo acá. Aquí encuentro varias promesas que les dio. Le dijo a Josué: levántate, yo les he entregado a ustedes, como le dije a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lugar que pise la planta de su pie será de ustedes. ¿Aló? Todo lugar que pise la planta de su pie será de ustedes. Así que, querido joven, si usted ha orado por esa idónea y siente en su espíritu que esa es, no. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisa. Otra promesa que le da Dios a Josué es: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¡Wow! No era una promesa: nadie te podrá hacer frente durante este mes. No, tú eres invencible, Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ahora, si tu preocupación es si yo voy a estar contigo, te digo, Josué, así como estuve con Moisés,
estaré contigo. ¿Cuántos toman esa promesa también? Nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer frente. No te dejaré. Te dejó Moisés, Josué, pero yo no te he dejado. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Si algún ser humano te deja por X o Y motivo, no importa, ahí está Dios. Él dice, no te dejaré. Después, ¿qué más Dios le dice a Josué? No solamente le da una orden, no solamente le da promesas, sino también que le señala límites. Y le dice, mire, ustedes van a entrar a poseer esta tierra, y le delimita la tierra que van a poseer. Les dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, la tierra de los heteos hasta el mar donde se pone el sol. O sea, Dios no está improvisando con Josué. Dios ya sabía todo lo que tenía para Josué, como yo sé que Dios sabe todo lo que Él tiene para ti. Hola. ¿Cree usted que Él sabe, que Dios sabe lo que Él tiene para usted? Entonces le delimita. Lo otro que hace Dios dentro de todo lo que le dice es que le da palabras de aliento. Porque le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y después le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Mire a su vecino y dígale, nadie dijo que era fácil. Y en tercera ocasión vuelve y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Amén. Esfuérzate. Y lo otro que Dios hace con Josué, dentro de todo lo que le habla, es que le da directrices. Porque le dice a Josué, mira Josué, te pido un favor, cuida. Si algo que yo quiero que tú cuides es de hacer conforme a toda la ley que Moisés les mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Josué, porque si tú me obedeces, en otras palabras, porque si tú no te apartas de esta ley ni a la derecha ni a la izquierda, tú vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Hola. ¿En qué iba a ser Josué prosperado? En todas las cosas que emprenda. O sea que si Josué no hubiera emprendido nada, ¿en qué hubiera sido prosperado? En nada. Cuando tú cargas la promesa de Dios, tú serás prosperado en lo que tú emprendas. Ábrele los ojos a alguien y dígale, emprendas. O sea, Dios no va a prosperar a alguien que no hace nada. Y le da otra directriz más adelante y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos toman esa promesa también? Entonces, lo primero que Josué hizo fue escuchar la voz de Dios. Quizá usted dice, pastor, esa palabra no aplica para mí hoy.
Es más, estoy lo más de feliz. En lugar de perder, estoy ganando. Excelente. Pero por si en algún momento el dolor nos visita, recuerde que lo primero que tenemos que hacer no es ir a la taberna a comprarnos una canasta de piponas para pasar el guayabo, el dolor, sino que lo que debemos hacer es escuchar la voz de Dios. Lo segundo es levantarnos para beneficio de otros. Porque cuando Dios le dice a Josué, levántate, le está diciendo, se lo está diciendo no solamente como persona en particular, sino como líder. Levántate, porque tú harás heredar a toda esta nación una tierra. Ahí lo dice en Josué capítulo 1, el verso 2, si me lo regalas ya de nuevo. ¿Sí? Dice al final el texto, dice, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mire que no se lo está diciendo al pueblo, se lo está diciendo a Josué. Levántate. O sea, ese levántate que Dios le ordena a Josué no solo era por causa de Josué, sino del pueblo que lideraba. Escuche esto que le quiero decir y grábeselo por favor. Muchas de las batallas que usted libra no son para su beneficio, sino para bendición de otros. O sea, si usted tira la toalla en este momento del camino, no solamente usted será perjudicado, sino toda la gente que Dios ha puesto o va a poner bajo su liderazgo. Hola. Entonces, esta es la mentalidad que muchos jóvenes de esta época no tienen. Pastor, ¿cómo así? Muchos jóvenes de esta época no tienen una mentalidad de posteridad. Es por eso que usted escucha hoy en día jóvenes diciendo que no quieren tener hijos, que quieren mejor tener mascotas. Y cuando usted le pregunta, ¿y por qué no quieren tener hijos? Entonces dice, no, este mundo está muy cruel. A ver, entonces si Dios a ti te hubiera dado la oportunidad en el vientre y te hubiera preguntado, ¿quieres nacer o no quieres nacer? Entonces con esa mentalidad usted, no, yo no quiero nacer, ese mundo está muy cruel, ese mundo está muy duro. ¿Hola? Señoras y señores, en todas las épocas han habido tiempos duros y difíciles. Pablo hablaba de que sus sufrimientos redundarían en bendición para otros. Entonces, ¿por qué Pablo no desfallecía? Porque Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo decía en la cárcel, decía que aunque yo estoy en la cárcel, estas cadenas servirán para beneficio de que el reino de Dios avance. O sea, Pablo no tenía una visión personal solamente, sino que tenía una visión de reino. Y hoy Dios te dice, levántate. Si usted tiene hijos, levántese por sus hijos. Haga lo que es correcto hacer por ellos. Si usted lidera a gente, Dios lo ha puesto usted como líder, levántese. Si le hablo aquí a algún emprendedor y tiene empleado bajo su cargo y de pronto las cosas no pintan bien, Dios le dice a usted hoy, levántese. ¿Aló? Puede ser usted un José que se encuentre metido en un pozo. Puede ser usted un José que llegó a la cárcel por carambola, entre comillas. Sí, y ese José quiere tirar la toalla. Puede haber aquí un José que Dios le dice, levántate, cambia de actitud, no abortes tus sueños. Levántate, pelea por ellos. ¿Se levantó Josué? ¿O será que Josué dijo, no,
Moisés lo era todo para mí. No, yo no encajo en los zapatos de Moisés. No, yo creo que yo no tengo la capacidad. ¿Se levantó o no se levantó? Josué capítulo 3, verso 1, dice la palabra de Dios. Josué, ¿qué hizo? ¿Se levantó o no se levantó? Se levantó. Y esto no solamente algo físico, sino actitud, en obediencia. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Dice la palabra del Señor, se levantó. Quizá usted dice: yo lo he hecho en un pasado, pastor. Me he levantado, he cambiado de actitud, le he creído a Dios. Pero hoy Dios vuelve y le repite lo mismo. ¿Qué es lo que le repite a Dios? Levántate. Ahora, ¿qué hizo Josué? Lo primero que dijimos es que escuchó la voz de Dios. Lo segundo, se levantó para beneficio de otros. Lo tercero que hizo Josué, yo lo pongo así: cultivó la presencia de Dios. ¿Cultivó qué? La presencia de Dios. Josué sabía que estaba en medio de dos situaciones: salir del dolor de la muerte de Moisés, pero a la vez conquistar una tierra que Dios les había prometido. Pero Josué dijo: yo sin la presencia de Dios ni puedo ni quiero. Necesito la presencia de Dios. Entonces en Josué capítulo 3, el verso número 6, dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron. Pare ahí un momento, por favor. Si hay alguien aquí que no sabe de qué se trataba esa arca del pacto, era un cofre que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces Josué lo primero que hace es decirle a los sacerdotes: tomen el arca. Allá está el río Jordán y Dios dijo que iba a abrir ese río. Pero lo primero que va a pasar no son los guerreros, no son las armas, no son los niños, no son los ancianos. Lo primero que va a pasar y va a tocar el agua es la presencia de Jehová, el arca del pacto en hombros de los sacerdotes. Porque cuando la presencia de Dios va delante nuestro, hola, usted sabe lo que es uno ir a un lugar, meterse a un lugar, meterse en algo donde Dios no está. No hay respaldo. Entonces, en el verso 7 hubo una reacción de parte de Dios después de que Josué hizo eso. Dice: entonces Jehová dijo a Josué. Oh, esto es tremendo. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. Mire, si yo me pongo en los zapatos de Josué, o póngase usted también en los zapatos de Josué, ¿no le daría a usted, como dice mi mamá, un beriberi? O sea, usted va a cubrir los zapatos de Moisés, de don Moisés. ¿Sí? Y usted dice: ¿este pueblo me irá a obedecer o no me irá a obedecer? Y yo estaba preparando esa palabra y me acordé cuando el pastor Fernando Martínez, los que son aquí de la vieja guardia, el pastor 16 años pastoreando en este lugar,
Y yo me sentía muy seguro bajo la sombrilla del pastor Fernando Martínez. Sí. Aquí cualquier cosa pasaba, él responde. No hay problema. Pero recuerdo el culto cuando ya el pastor Fernando Martínez no estaba. Y ya le tocaba a este pechito ya ser el pastor de la iglesia. Era un miércoles. El templo no era así de grande, era aquí pequeñito. Y aquí quedaba la oficina. Por acá, por este lado, quedaba la oficina. Y habían como unos calados, ¿le llaman? Unos calados. Y yo quería orar antes del culto, pero no podía. Porque yo era mirando si irá a venir la gente. Ay, Dios mío, si irá. No, yo no pude orar esa tarde. Yo era pensando, ¿se acabó la iglesia? Pensaba yo. Entonces yo estaba preocupado por la reacción de la gente. Josué también. De pronto, no, Josué, no lo sé realmente. Pero aquí sí veo que Josué era preocupado por la presencia de Dios. O sea, mire, es como si Dios le hubiera dicho a Josué: Josué, usted ocúpese de buscar mi presencia, y de su fama me encargo yo. ¿Qué es que yo quiero ser popular? No, usted no busque eso. Usted busque la presencia de Dios. Cultive la presencia de Dios. Alguien diga amén a eso. Y ese cultivar es de todos los días regar esa relación. Cultivar esa relación con Dios. ¿Cuántos aquí cultivan esa relación con Dios? Hay que hacerlo. Entonces, si usted se preocupa solo de eso, de tener una relación estrecha con Dios, el resto déjeselo a Dios. Es lo que le dice. ¿Me regalas el verso 7 de nuevo, por favor? Mire otra vez porque me gustó. Desde este día, hoy, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de tu Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Por favor, dígale a alguien que está cerca esto. Dígale a alguien. Dedíquele esta frase a alguien. Dígale: usted ocúpese de la presencia de Dios, que de su reputación se encarga Dios. Porque es que hay cosas que solo la presencia de Dios puede hacer. Usted puede ser, Josué pudo haber tenido un ejército tremendo, tipos fuertes, fortachones, pero vaya ahora a ese río Jordán. No, no puede. ¿Solo quién? Solo Dios. Cultive la presencia de Dios. Primero, escuche la voz de Dios. Segundo, levántese para beneficio de otros. Tercero, cultive la presencia de Dios. Y cuarto, a derribar gigantes. ¿A qué? Pero es que yo pensé que, ahí sí, como dice mi papá, eso era mamey pelado, que yo iba a entrar a la tierra prometida y que eso ya, no, hay gigantes que derribar. En la tierra prometida había gigantes. Escuche esta verdad. ¿Habían gigantes en Egipto? No. ¿Habían gigantes en el desierto por donde ellos atravesaron? No. Entonces aquí hay una verdad. Los gigantes están donde Dios quiere que usted y yo lleguemos. Así que si usted dice: pastor, yo sé lo que es un desierto, pero lo que estoy afrontando es un gigante, te está así, vea. Usted ya está en la tierra prometida, solo que a derribar ese gigante. Ahí sí, como dice la canción y como dijo David, ese gigante se va para el suelo. ¿Aló? Cuando David vio ese gigante, mientras todo el ejército de Israel estaba ya acobardado, David dijo: entre más grande, más duro cae.
David dijo: ese tipo tan grande, imposible que yo pueda fallar con una pedrada. Ese lo tumbo, porque lo tumbo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hola. No teman los gigantes. Aquellas situaciones que si tú te mides en tus fuerzas te sobrepasan en capacidad, en fuerza, qué sé yo. Pero no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y ese gigante se va para el suelo. ¿Aló? La Biblia habla que Josué conquistó 31 reinos en la tierra prometida. ¿Cuántos gigantes cayeron en todo eso? Permítame terminar diciéndole esto, preciosa y amada iglesia. No cargue más con algo que está muerto. Quizás para algunos lo que los estanca o lo que los estancó de seguir avanzando no fue los malos momentos de su pasado. Es más, todo lo contrario. Fueron las victorias del pasado. Y dijeron: ya es suficiente con eso. Y no entendieron que Dios tenía para ellos más. No cargue más con algo que está muerto. Dígale a alguien que está cerca, dígale: suelte lo que está muerto. ¿Y qué puede ser eso? Escuche, aquello que antes funcionó, pero que ahora no funciona. Hola. Deje ir lo que debe dejar ir y ponga su mirada solo, única y exclusivamente en Cristo. ¿Sabe por qué en Cristo? Porque Él es la vida. ¿A cuántos de pronto en su casa en algún momento se les ha muerto un ratón? Si no... Usted huele al marido, huele... ¿Pero qué pasa? Y es que lo que está muerto se descompone, empieza a oler mal. Jesús dijo que lo que no tiene vida, el Padre lo corta, como en un árbol. Si en un árbol hay alguna rama que no tiene vida, ¿qué hace el Padre Celestial? La corta, para que ese árbol siga produciendo más fruto. Hola. Entonces mire esto. En el desierto, cuando andaban con Moisés liderando, había una nube dada por Dios que guiaba al pueblo de Israel en su caminar, los guiaba tanto en el día como en la noche. Si la nube paraba, ¿qué les tocaba hacer a ellos? Parar. Pero murió Moisés y desapareció la nube. O sea, murió Moisés y las formas cambiaron. ¿Las formas qué? Cambiaron. Y hay personas que se nos dificulta más adaptarnos a los cambios que otros, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Por ejemplo, con la tecnología. Usted dice: pastor, no, mire, rojo apaga y verde contesta. Pero hay gente que, y usted los ve ya de edad, pero eso manejan estos aparatos, una cosa impresionante. He escuchado la historia de hijos que se arrepienten de haberle regalado un celular a la mamá. Perdimos a mi mamá, pastor. Contaba yo que el otro día estaba en la casa hallando a mis papás. Y mamá, yo no sé qué fue lo que estábamos hablando, dijo. Y yo tengo TikTok, dijo mi mamá. Y yo... Me dijo: y tengo seguidores. Yo, mamá, no jodas, mamá. Yo no tengo TikTok, mamá. Me dijo: y tengo Telegram también.
Telegram. ¿Eso qué es? Entonces, para algunos su Moisés murió, ya no está. Y Dios dice, es que vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo de otra manera. ¿Aló? Entonces, con Moisés, la nube paraba, todos paramos. Pero con Josué, Dios le dijo a Josué y al pueblo, ahora yo me muevo a donde ustedes se muevan. Ojo a esto. En el desierto, Dios le decía al pueblo, a donde yo me mueva, ustedes se mueven. Pero en la tierra prometida, la forma cambió. Ahora Dios dijo, yo me muevo con los que se mueven. Dios le dice a usted, si usted no se mueve, yo no me muevo. Pero si usted se mueve, yo me muevo con usted. ¿Aló? ¿No le parece tremendo eso? En otras palabras, en el desierto ellos iban con Dios, pero en la tierra prometida Dios iba con ellos. Por eso es que Jesús a los discípulos les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y al final dijo, y he aquí yo estoy con vosotros. O sea, el modelo sigue hasta ahora. Todos los días, hasta el fin. En otras palabras, Dios te dice a ti, me dice a mí, tú pones los límites. Y en ese río Jordán, cuando estaban pasando allá los sacerdotes con el arca, tan pronto el último sacerdote tocó agua, el río Jordán se abrió, o se detuvo allá, el cauce se detuvo y todo el pueblo pasó en seco. ¿Sabe usted? Mucho tiempo después, en ese mismo río, era que Jesús se iba a bautizar. ¿Y sabe qué es el bautismo? No es otra cosa sino un símbolo de que una vieja forma de vida queda atrás y ahora todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Padre, queremos darte gracias en esta hora. Por siempre y para siempre. Sea a ti la gloria, Señor, y la alabanza. Yo le decía al Señor esta tarde, yo decía, Señor, sé que esta palabra nos bendice a todos, pero para algunas personas en particular es esta palabra, donde Dios le está diciendo ya, suelten el pasado. Lo que sea que haya sucedido, suéltenlo. En otras palabras, es como si Dios dijera, deja de llorar ya por Moisés. Estuvo bien hasta cierto tiempo, pero ya no más. Haya sido una traición, haya sido una injusticia, haya sido una palabra que alguien muy cercano dijo y que te marcó, haya sido el fallecimiento de un ser querido, haya sido una pérdida económica, una quiebra económica, haya sido aún una gran victoria. Hoy Dios te dice ya, deja ir tu pasado, porque hay una tierra por conquistar. Hoy Dios te dice, como le dijo a Moisés, levántate.